Carly de Rodríguez. Carly es casada desde hace 32 años, es mamá de 3 hijos, una joven de 30 años y 2 jóvenes de 24 y 31, y uno más adoptado por el sacramento del matrimonio de su hija mayor el año pasado. Es licenciada en marketing, con una maestría en asesoría familiar por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de maestría en asesoría personal por la UNIS. Es conferencista en temas de noviazgo, matrimonio, educación, familia, afectividad y sexualidad en el ámbito público y privado desde el 2004. Es cofundadora de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida de la Arquidiócesis de acá de Santiago de Guatemala. Trabaja para AFI Guatemala, que es la Asociación La Familia Importa, que es una plataforma de acción ciudadana que promueve el respeto a la familia, la vida, el matrimonio y la libertad. Se desempeñó hasta diciembre del año anterior como directora de formación de 7 colegios en Guatemala y ahora está viviendo entre España y Guatemala y les brinda así a distancia asesoría en esta materia. Así que bienvenida, Carly. Nos sentimos muy agradecidas contigo que pudiste volver a hacer tiempo para acompañarnos aquí en esta sesión. Gracias a ustedes, Karen, que pues en mi ADN está este tema de ser pro vida y además la pastoral. Así me corre por las venas. Entonces, yo feliz de poder apoyar. Y a Dios las gracias, estoy aquí. Me voy el 11. Así que me alegra mucho que estoy aquí ahora porque me hubiera sido muy difícil poder estar allá con 8 horas de diferencia, pues cubrir esta capacitación, esta primera entrega a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero lo hubiese hecho por la pastoral. Muy bien. Ok, les voy a agradecer que anoten sus dudas, sus inquietudes, si algo no se entendió bien de lo que haya dicho, que lo anoten, que lo pregunten. Pueden usar también la sección de comentarios para poder ir colocando ahí sus preguntas y que procuren mantener en silencio sus micrófonos para que no compitamos con el ruido que pueden tener en el hogar con la presentación, por favor. Yo voy a compartir ahora mismo mi pantalla y si no se viera pues en pocos segundos, porque esto es muy rápido, ustedes me hacen el favor de contarme. Yo ahorita ya estoy viendo que sí se está pues, compartiendo, entonces solamente que ustedes me dijeran que no, entonces significaría que no, si no, aquí me aparece a mí que sí se está compartiendo la pantalla. Sí, se mira muy bien. Muy bien, gracias, pues este es el tema 1, un temazo, quiero decir, el matrimonio y familia es mi tema favorito, ¿verdad? Es uno de los temas que más me apasiona dar formación, porque básicamente la sociedad se sostiene en la fortaleza del matrimonio y la familia. Y por eso es que vemos crisis en la sociedad cuando está debilitada la familia, por muy desarrollado que sea el país, por muy de primer mundo, vemos pues las consecuencias en el impacto en los valores, el impacto en muchos sentidos que los vamos a ir viendo hoy durante la charla. Entonces, vamos a, ¿cuáles son los temas que vamos a ir abordando hoy? Pues imagínense que de estos temas podríamos dar una charla de cada uno de los temas, ¿verdad? Pero como son tantos temas y tan profundos, pero solamente tienen 11 fechas, pues bueno, aquí hemos puesto esta agenda para poder conversar de esto hoy, que es dignidad de la persona, porque partimos de ahí, que es la base de los derechos humanos, es la dignidad de la persona humana. Entonces, tenemos que hablar de dignidad, de verdad y libertad, porque es uno de los grandes desafíos de hoy día, es que estamos en la era de la posverdad y que hay una mal entendida libertad, o sea que se entiende la libertad como un concepto bastante distinto a lo que realmente es, y lo vamos a ver también. Vamos a hablar un poco sobre las diferencias complementarias entre hombre y mujer, y finalmente, pues vamos a ver el tema que nos ocupa, aunque no se entendería mucho, o por lo menos no como se requiere de ser entendido, el tema de matrimonio y familia sin este preámbulo que les he anunciado, ¿verdad? La importancia del matrimonio para la sociedad, diferentes estructuras familiares que tienen diferentes efectos en la sociedad, la familia como prevención de los males sociales y vamos a hablar también un poco sobre la cohabitación.
Entonces, ya pues hablando de este tema, de la dignidad humana, que como les digo es la base de los derechos humanos, pues ¿de dónde viene esa palabra? A mí me puede encantar hablar siempre sobre el origen etimológico de las palabras. El lenguaje importa muchísimo, las palabras importan mucho, y por eso es que hay un esfuerzo intencionado a nivel global de cambiar el lenguaje, porque cuando uno cambia el lenguaje, cambia la cultura. O sea, cuando el lenguaje tiene tal importancia que cambia completamente la cultura. De hecho, el lenguaje es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Entonces, el lenguaje tiene tal importancia que se quiere intencionadamente, quiere modificarlo para que pueda cambiar en consecuencia la cultura. Entonces, la dignidad humana, pues viene del latín dignitas, no se dice dignitas, sino dignitas, porque la G y la N en latín se pronuncia como ñ, y esta de dignus, ¿verdad? Que es digno, merecedor, ese es el origen etimológico de la palabra. Y entonces, ¿qué es dignidad humana? Pues es el valor de un ser humano que es de orden superior al de los demás seres, ¿verdad? Y a eso le llamamos dignidad, ¿verdad? El valor de un ser humano tiene por mucho, pues, un valor superior. Entonces, hay un esfuerzo que podemos detectar en muchos ambientes de poner al nivel de los animales el valor de la dignidad de la persona, el valor de lo creado, ¿verdad? Nada más que no hablan de creación, ¿verdad? Pero de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces uno fácilmente puede ver que hay un esfuerzo ideológico cuando se le da tanta importancia, por ejemplo, a los animales. A mí me dio con mucha tristeza ahora que estoy viviendo pues temporalmente e intermitentemente en España, que pues íbamos a desayunar, yo saqué la leche y era una leche de bote, o sea, de líquida, de Tetrabric. Y entonces había una aclaración en la mitad o sea, era grandísima la importancia que le estaban dando ese mensaje. Decía, las vacas que se han utilizado para la producción de esta leche han sido vacas que han sido tratadas de tal manera, que han estado en temperatura no sé cuál, que duermen, aunque ustedes no me lo crean, duermen en tal ambiente, o sea, habían como 7 características de la manera en la que trataban a las vacas. Porque hay una tal exacerbación de la importancia de los animales. Digo, o sea, estoy totalmente en contra del maltrato animal, pero me estrujó el corazón de pensar que estaba en un país donde es legal el aborto, pero a la vaca se le trata, o sea, se está consumiendo un producto en el que la vaca se ha ido súper bien tratada para la producción de la leche, ni siquiera era que estuviera comiendo carne y que dijera, bueno, se mató un animal para que yo esté comiendo carne. No, es que para la producción de la leche, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar consciente de que esto es parte de un esfuerzo ideológico de ponernos pues en un plano similar al del animal. Y también, pues es el mismo esfuerzo del tema de la exacerbación de la importancia de las mascotas, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado. No quisiera ofender a nadie ni violentar la comprensión de este tema de nadie, pero cuando hablan de perrijos, ¿verdad? O alguien se identifica, está llamando a la veterinaria y le dice, le habla la mamá de Fifi. O sea, ¿cómo así, verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque transmitimos un mensaje de que el animal está al mismo nivel que el ser humano, ¿verdad? Y entonces en España, insisto, en España hay más mascotas que hijos. O sea, hay más hogares con mascotas que hogares con hijos. Y por eso es que su tasa de fecundidad de reemplazo está en 1.04, ¿verdad? Y está en unos indicadores tan preocupantes que si no reciben migrantes, no van a subsistir. Entonces,
La dignidad de la persona humana es su valor intrínseco, absoluto y es inherente al ser humano. O sea, es que la comprensión de la dignidad es así un tema súper importante, o sea, desde de preguntas de examen, ¿verdad? O sea, el Provida tiene que manejar el tema de la dignidad así súper, súper, súper bien. Entonces, tenemos esos tres elementos, lo intrínseco, lo absoluto y lo inherente, ¿verdad? Que pues posee un valor por el mero hecho de ser persona. O sea, solamente por el ser persona, no por ser un ser humano, no es que por su origen, por su raza, o por su nacionalidad, o el color de su piel, no importa todos estos elementos. Lo importante es que es persona, que es un ser humano, y ahí está su dignidad humana. Nosotros, los Provida, creemos en la dignidad de todos, absolutamente todos los seres humanos, no importa su edad o su ubicación geográfica o su ubicación corporal, o sea, no importa si está dentro o fuera del vientre materno, no importa cuál ha sido su origen, cuál es su raza, cuál es su nacionalidad, no importa, todos tienen el mismo valor por el mero hecho de ser persona. Y esto es desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces es bastante desafortunado, ustedes lo van a ver muy, muy profundamente cuando hablen del tema del aborto, muy desafortunado cuando hablan de las 12 semanas, ¿verdad? No, yo sí estoy de acuerdo con el aborto a las 12 semanas. O sea, ¿qué pasa en el día 12 más 1? Que no había en el día 12 menos 1, 12 semanas menos 1. O sea, ¿qué cambió? De las 12 semanas menos 1 a las 12 semanas más 1. O sea, no tiene sentido eso, no tiene ningún sentido. Y como bien lo comentó Karen, ahora en Estados Unidos hay una propuesta de legislación de que sea legal la terminación, le llaman, o la interrupción de la vida, ¿verdad? Que ese es un eufemismo, ¿verdad? La interrupción de la vida de un ser humano cuando tiene hasta 28 días. O sea, de verdad que tienen que haber llegado a lo más profundo de la desmoralización, o sea, quitar totalmente la moral, hacer una sociedad amoral, o sea, que no hay moral, ¿verdad? O inmoral, ¿verdad? Que es contraria a la moral, para que se pueda siquiera concebir que se pueda terminar la vida de un ser humano nacido con 28 días. Es que uno se explica y dice, pero ¿por qué le pueden quitar la vida a un ser humano que sea de vientre materno? Bueno, porque es invisible, no lo vemos. Como no tiene historia, la madre tiene historia, el médico que la está asistiendo tiene historia, las enfermeras tienen historia, pero ese hijo dentro del vientre materno no tiene historia. Entonces, como no tiene historia, lo puedo ignorar. Como no lo veo, lo puedo ignorar. Pero plantear 28 días de nacido, o sea, eso se ha arrancado completamente la visión de respeto de la dignidad de la persona humana de la sociedad. Entonces, es el fundamento de los derechos humanos, por eso nosotros no hablamos a mí me gusta mucho hablar de derecho natural, ¿verdad? Porque los derechos humanos pueden ir cambiando por todo este esfuerzo progre que hay en el mundo, ¿verdad? Y entonces se puede declarar algo que no es derecho humano como derecho humano. Los derechos humanos no se establecen, sino se reconocen. Por eso es que yo reconozco el derecho a la vida de un ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. Reconozco el derecho a la educación de un ser humano, del derecho a su locomoción, el derecho a su libertad de expresión, a su libertad religiosa. No es que yo lo establezco. Estos derechos humanos que están ahora de tercera hasta cuarta generación no son derechos ni siquiera contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Declaración del Pacto de San José, que es una convención, ¿verdad? Donde está claramente el reconocimiento, no el establecimiento. No confundamos las cosas. Uno reconoce los derechos humanos y otra cosa es el esfuerzo que se hace ahora de establecer como derecho una demanda, ¿verdad? Nosotros hemos tenido parte de culpa cuando hablamos de libertad. En lugar de decir tiene libertad de, decimos derecho a, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si se me olvida, alguien me recuerda. Entonces, independientemente de cualquier condición o circunstancia, pues la dignidad humana no cambia. Es intrínseco significa que está inseparablemente unido a la persona, que le es esencial. O sea, no se puede comprender a la persona sin su valor intrínseco. O sea, no
No es que, ay no, yo comprendo a esta persona, pero no sabía que tenía un valor intrínseco. Es que cuando ya no le ves su valor intrínseco, es que ya no reconoce su dignidad, que es lo que ocurre con los consumidores de pornografía, que no reconocen la dignidad de la persona humana. Bueno, muchas personas que participan en pornografía tampoco se la reconocen así en sí mismas, ¿verdad? Pero hay muchos contenidos de pornografía que no es por la voluntariedad de las personas, sino que participan porque las tienen en trata de personas, porque las están utilizando para eso, o han sido filmadas sin su consentimiento, etc. Pero bueno, pues intrínseco significa que es inseparablemente unido. Inherente porque no se puede transmitir, no es que, bueno, yo voy a darle parte de mi dignidad para que le respeten la vida a esta persona, ¿verdad? Es que como esta persona, no sé, me ha ido a decir, no, yo quisiera que se protegiera la vida de este no nacido en el vientre de una prima, entonces yo le voy a dar mi dignidad porque no le respetan su dignidad, no se puede transferir, no se puede transmitir, ¿verdad? Y es un valor absoluto porque la dignidad es inconmensurable, ¿verdad? Como principio, como base de los derechos humanos, pues no tiene medida distinta. No es que es menos digno el que fue concebido en una violación a que es menos digno el que fue en la luna de miel de sus padres, ¿verdad? Bueno, como dignidad humana tienen la misma. Claro que uno quisiera que no hubiese sido concebido en una violación, pero no cambia su dignidad por el hecho de que desafortunadamente fue concebido en circunstancias no deseables. O sea, las circunstancias no deseables de su concepción no cambian la realidad intrínseca inconmensurable de la dignidad humana, de ese valor absoluto inherente al ser humano. Así que no se puede cuantificar y jamás se pierde. No, yo por muy mal que me porte, por muy, pues, ya sea por experiencias vividas o por lo que sea, he desarrollado una psicopatología que me hace ser asesina en serie, pues aunque fuese asesina en serie, no pierdo mi dignidad humana, ¿verdad? O sea, el valor que tengo por el mero hecho de ser persona, ¿sí? Ok, entonces nadie de ninguna comunidad humana puede conceder o rescindir esta dignidad. No es que aquí se va a declarar en esta comunidad que estamos viviendo en una montaña, bueno, quién es digno y quién no es digno. Eso es lo que hacemos en realidad con el aborto, que podemos poner etiquetas de desechable o deseable, ¿verdad? Por eso es que no debemos utilizar el término no deseado, nosotros no debemos usarlo. Por lo que he explicado, el lenguaje importa mucho, entonces no debemos usar el término embarazo no deseado. Será un embarazo en dificultades, un embarazo inesperado, un embarazo vulnerable, pero no utilizar el término ideológico no deseado, porque a nadie le gustaría que le pusieran una etiqueta así, no, pues que como tú no sos deseado, verás. No, o sea, nadie debe de ser etiquetado así. Entonces la sociedad, a través de las leyes y la cultura que se promueve a través de la educación, tiene el deber de proteger la dignidad de la persona porque es el fundamento inmediato de la moral y de los derechos humanos. Muy bien, entonces hoy hemos visto el primer tema y ahora pues quiero explicar el de la verdad y la libertad. Pues hablemos de verdad. Y yo, pues, ustedes que lo están viendo ahora mismo en su pantalla, están viendo si yo les pregunto, ¿qué es eso que ustedes están viendo, además de limón? Pues están viendo un exprimidor de limones. Y yo en casa he utilizado ese exprimidor de limones, lo he utilizado para otras cosas. Entonces, por ejemplo, lo he utilizado para quebrar nueces. Y quizá alguno de ustedes también lo utiliza para eso. Pero la verdad, o sea, la verdad de este accesorio de cocina es que es un exprimidor de limones. ¿Tú puedes utilizar un exprimidor de limones para otra cosa? Pues sí, ¿verdad? Yo pues meto mi nuez ahí y la quiebro, ¿verdad? En alguna oportunidad le he usado para ablandar la carne, o sea, para aplastar, por ejemplo, he hecho rodajas las pechugas y pues es bastante fácil de manipular el exprimidor de limones y con eso he somatado los filetes de pechuga, pero eso convierte en un martillo de cocina al exprimidor de limones, no. O sea, la verdad de este instrumento, este accesorio de cocina es que es un exprimidor. Entonces, quiero partir de la ley natural. Ahora,
suelen incluso ofenderse, ¿verdad? En la era de lo políticamente correcto, cuando uno habla de orden natural, cuando uno habla de ley natural, y entonces afirma a la gente que tiene, pues vive con esta, cegado por el tema de la ideología, niega el orden natural, ¿verdad? Entonces, si yo riego un árbol, lo riego con aceite de carro, ese árbol va a morir, ¿verdad? Porque no está, hay unas leyes que están en la propia naturaleza que afirman ciertas cuestiones sin que necesariamente haya una cuestión de que, o sea, yo no necesito que nadie me diga, mira, no se tiene que regar el árbol con aceite, sino con agua. O sea, no necesito que me lo digan, ¿verdad? Es obvio que yo tengo que regar con agua. Entonces, esto es un tema de ley natural. Entonces, la naturaleza es esencia en cuanto a principio de operaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el principio operativo del instrumento que ustedes tienen, del accesorio que tienen de cocina en pantalla? Es exprimir limones. O sea, ese es en cuanto a su principio de operación, eso es su esencia, es la naturaleza del instrumento, ¿verdad? Sirve para exprimir limones. Entonces, las cosas reales, independientes de nuestras opiniones, las podemos conocer. O sea, yo les podría decir, bueno, pero es que a mí me sirve para eso. Sí, aunque a ti te sirva para eso y tú comprendas eso como un martillo, porque yo he utilizado el exprimidor de limones para meter un clavo en la pared, no lo convierte en martillo. La naturaleza del accesorio de cocina es ser exprimidor. ¿Y de dónde vienen estos conocimientos? ¿Verdad? Uno es pues por fe, ¿verdad? Y otro por la razón. O sea, hay un tema razonable. O sea, yo, independientemente de que alguien me lo hubiese dicho, pues yo podría intuir que esto es para exprimir limones. Y también por un tema de confianza. O sea, alguien me lo explicó en alguna oportunidad. Alguien me dijo, esto es un exprimidor de limones. De hecho, a mí me ha tocado, y seguramente a ustedes también, que alguna vez he estado de compras en algún lugar y leo la etiqueta y digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y cuando veo la etiqueta, pues dice, ay, esto sirve para, o sea, no sé, imagínense que la primera vez que vi ese accesorio que sirve como para picar ajos, ¿verdad? Yo, pues, intuitivamente uno puede saber que, bueno, esto sirve para meter algo ahí, que si apacha se va a deshacer, pero pues la primera vez que me explicaron, pues entendí, pero confié en la persona que me lo había dicho. La inmensa mayoría de cosas que nosotros conocemos, la conocemos por confianza, por fe, ¿verdad? Porque confiamos en la fuente. No estamos cuestionando la mayoría de las cosas que decimos. Cuando estábamos en el colegio y nos explicaron que el Usumacinta era el río que dividía México con Guatemala, no necesitamos ir a verlo para decir, ah, sí, sí, le creo al profesor. Y entonces sí es verdad que el Usumacinta divide México con Guatemala. Lo hicimos por fe, o sea, confiamos en la fuente. Entonces, ahora vamos a hablar de libertad y bien. Muchas veces yo he preguntado y he hecho esta pregunta muchísimas veces. De hecho, es una de las preguntas que quizás más he hecho en mi vida cuando he dado formación, es ¿qué es libertad? Y generalmente, dependiendo cuál sea el ambiente donde estoy haciendo la pregunta, la respuesta es, pues, hacer lo que quieras, ¿verdad? Hacer lo que quieras, hacer lo que te dé la gana, pues, elegir lo que tú quieras. Hay una corriente muy fuerte de comprender la libertad por el simple hecho de elegir, ¿verdad? Que si eliges, eres libre, ¿verdad? Entonces, únicamente así está comprendido. Entonces, si solamente fuera algo tan sencillito como libertad y dijéramos que, bueno, la libertad es la capacidad de elegir y nosotros decimos, bueno, el derecho humano, uno de los derechos humanos es la libertad. Bueno, entonces, ¿por qué no respetamos el derecho humano de la libertad, entendida como elegir, de quien decide asaltar personas para ganar dinero, ¿verdad? O secuestrar personas para obtener grandes sumas de dinero. O porque no decimos que, pues, si estaba en el pleno uso de su libertad y el extorsionista, ¿verdad? No, porque hay una comprensión que esa elección debe ser de algo que es bueno, de algo que hace un bien, ¿verdad? Por eso es que no se puede desvincular la libertad del bien. Entonces, si comprendemos la libertad desvinculada del bien,
empezamos a torcer lo que es verdaderamente la libertad. Entonces, no es hacer lo que me da la gana, sino hacer el bien porque me da la gana. No es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que debe. Por eso es que una persona que está enferma no puede haber tomado una decisión en libertad. Entonces voy a dar un ejemplo. Una persona con una depresión severa, ¿verdad?, no toma decisiones libres porque está limitado por su salud mental. Entonces hay algunas situaciones que perjudican el buen ejercicio de la libertad. Una de ellas, importantísima en nuestro medio actualmente, es la ignorancia. O sea, cuando no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que es la libertad, cuáles son las opciones. Entonces, la libertad es la elección entre las diferentes opciones del bien, porque lo que quiero conseguir es un bien, ¿sí? Entonces, nosotros, y quisiera que esto nos lo grabáramos hoy, es una de las cosas que me encantaría que quedara en nuestra mente. Nosotros somos súper open mind, súper open mind, porque tenemos abierto nuestro cerebro, nuestro entendimiento a todas las opciones del bien. Al mal no. Es que cuando alguien dice, refiriéndose a otra, es que ella es súper open mind. Ah, tú dices porque le cabe el mal dentro de sus opciones elegibles. Pero yo también soy open mind, nada más que ella pone entre su elenco de opciones el mal y yo no. Entonces la diferencia no es que yo soy de mente cerrada, obtusa, y esa persona es open mind porque le cabe el mal. Yo tengo abierta mi mente a todas las opciones del bien. Como el mal no está dentro de mis elegibles, no, eso no hace mi mente cerrada, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. Cualquier cosa, pues me dicen. Pues miren, hoy cuando estaba preparándome para ponerle la presentación, me dio mucha, pues me sorprendió positivamente porque estamos hoy en el 4 de mayo y entonces estamos hablando de the fourth, ¿verdad? De la fuerza, ¿verdad? Entonces ahí José Pablo hizo cara de que entendía lo de del lado de la fuerza. Bueno, nosotros estamos del lado luminoso, ¿verdad? Estamos del lado de la luz, ¿verdad? Y pues esta imagen que estoy proyectando dice: elige lo que es correcto, no lo que es fácil. Estamos en un momento en la historia de la humanidad en la que estamos educando incluso a nuestros hijos para que elijan lo que es fácil, porque los estamos educando para que sean pues poco esforzados, ¿verdad? Porque les resolvemos todo, les damos todo, les facilitamos todo, no queremos que sufran, entonces los estamos empujando en realidad para que no que elijan lo correcto, sino lo que es fácil, porque no los estamos poniendo en ocasión de esforzarse por aquello que quieren conseguir. Entonces, pues esto es de la película de Star Wars, de Clone Wars, ¿verdad? The Zillow Beast dijo: choose what is right, not what is easy, ¿verdad? Elige lo que es correcto, no lo que es fácil. Entonces, para ir pues entendiendo un poquito más, que espero que se haya entendido pues con lo que he dicho, el tema de la libertad, pues ahora vamos a hablar sobre ya propiamente la definición. ¿Qué es libertad? Pues es la capacidad de autodeterminarse hacia el bien. Ese es digamos, el concepto filosófico de libertad. Si alguien me preguntara qué es libertad, esa sería mi respuesta, ¿verdad? Muy simple. Capacidad de autodeterminarse hacia el bien, ¿verdad? Capacidad de autodeterminarse, o sea, no me determina mi mamá, ¿verdad? Y entonces como tengo 8 años y mi mamá, para que coma de todo, me da un paletazo en la mesa y me dice: vas a comer lo que se te ha puesto en la mesa. Esa elección no es libre. O sea, el niño está obedeciendo porque hay un elemento coercitivo, ¿verdad? Entonces la elección no es libre. Ojalá que el niño entienda que comer de todo, además de hacerlo recio, templado, fuerte, pues supone también un elemento nutritivo para su cuerpo. Pero la capacidad para autodeterminarse hacia el bien, eso es libertad. Y el bien es la perfección de vida a una naturaleza. Entonces, en el orden natural, pues, si, digamos, la perfección de vida de la naturaleza de mi nariz es que yo respire por la nariz. ¿Yo puedo meterme un espagueti por la nariz? Sí, sí puedo. ¿Eso es un bien? No, no es un bien. ¿Pero lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero entonces, ¿por qué no lo hago? Porque no supone un bien para la naturaleza de mi nariz. O sea, sí puedo meterme un espagueti en la nariz y me va a salir en la garganta y me lo puedo tragar, pero no es lo apropiado de hacer, ¿verdad? No está diseñado, no es de orden natural, ¿verdad? No porque se pueda hacer significa que se debe hacer. Entonces,
Doy este ejemplo porque pues la gente puede decir, bueno, pero dos hombres pueden tener relaciones sexuales, sí, pueden tenerla, con un órgano excretor, o sea, un órgano diseñado a excretar, a defecar, con un órgano de su aparato reproductor, ¿verdad? Entonces se unen un aparato reproductor con un órgano excretor, pues claro que se puede, ¿verdad? Pero no porque eso violenta la naturaleza de la persona humana, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya van a ver estos temas pues a mayor profundidad. Entonces ahora se promueve la idea de que elegir lo que corresponde a la ley moral y al orden natural es represivo, porque comprenden el gobernarse como reprimirse, ¿verdad? Entonces dices que, ay, bueno, digamos que estamos en un ambiente de creyentes, dice, bueno, es que los cristianos pobres están reprimidos. ¿Qué dices? O sea, yo estoy absolutamente liberada, o sea, yo vivo y doy gracias a Dios y lo digo en sentido literal, o sea, todos los días le doy gracias a Dios porque me ha hecho libre y porque soy libre y porque me permite ejercer mi libertad, ¿verdad? O sea, Él me ha hecho libre hasta las últimas consecuencias, o sea, Dios nos ha hecho tan libres porque nos ha dado el don de la vida y después de ese don, el mayor don, el de la libertad, hasta las últimas consecuencias, incluso si nos equivocamos y hacemos el mal, ¿sí? Que nunca es voluntad de Dios, el mal, nunca, nunca. Generalmente los males que suceden en el mundo son por el mal uso de nuestra libertad y Dios nos dio el don de la libertad, pero no nos obliga a hacer un buen uso de nuestro don. Él es responsable del don de la libertad y nosotros somos responsables de lo que hacemos con ese don, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. Entonces, no es que sea más libre porque tiene más opciones de elegir, o sea, si solamente hay dos opciones y yo elijo entre esas dos opciones buenas, soy tan libre como si hay 5 opciones o hay 15 opciones, ¿verdad? Y si solo hay una opción buena y elijo esa, no es que soy menos libre, sino simplemente pues son las opciones que hay, ¿verdad? Y no debemos confundir diversidad de opciones con multiplicidad o multiplicidad de opciones con libertad, ¿verdad? No es que más opciones soy más libre, ¿verdad? Y en definitiva, si no hay verdad, no hay libertad. Y con esto pues quiero explicar un concepto del vaso, ¿verdad? Yo llego, vamos a decir que voy con Evanidia y está Evanidia en casa y yo llego con un azafate con un vaso y me dice, Evanidia, ¿quieres? Y entonces me dice, ¿qué hay ahí? Agua. Entonces ella hace una elección libre aunque solamente tenga una posibilidad, si quiere o no quiere el agua, ¿sí? Hace una elección libre. Yo llego con 5 vasos y me pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es? ¿Verdad? Y le digo, bueno, este de la izquierda es agua, los demás no sé. Entonces ella, si elige entre los 5 vasos, no podría hacer una elección libre porque no conoce el contenido de los vasos, ¿sí? Entonces, si elige un vaso que no sabe qué hay, ¿verdad? Su elección no es libre, ¿verdad? Y el número de vasos no aumenta su libertad. Entonces, si yo llego con 10 vasos, pero ella sigue en la misma ignorancia de qué es lo que le estoy ofreciendo, no puede ser libre, ¿verdad? La elección libre implica necesariamente conocer. Por eso si no hay verdad, no hay libertad. Bueno, ahora vamos a ver diferencias complementarias entre un hombre y una mujer. Entonces, los hombres y las mujeres somos iguales ante los ojos de Dios en dignidad humana y en derechos humanos y somos distintos en todo lo demás. Gracias a Dios. Me parece fantástico. Buenísimo. Buenísimo para la persona, buenísimo para el matrimonio, buenísimo para la familia, buenísimo para la sociedad. Somos distintos cromosómicamente, anatómicamente, fisiológicamente, hormonalmente, psíquicamente, somos distintos en todo. Insisto, somos iguales ante los ojos de Dios en dignidad humana y en derechos humanos y distintos en todo lo demás. Esto implica pues 2 modos humanos diferentes de ser, de percibir la realidad, de relacionarse con los demás, de razonar, de hacer, de procesar las emociones, de todo, o sea, ¿cuál es la razón por la que mi esposo no recuerda muchas fechas y yo las recuerdo casi todas? Porque así funciona mi hipocampo. O sea, así funciona. ¿Por qué es que yo conecto tanto con la emoción de las personas y mis propias emociones? Soy
Bueno, pues porque mi cuerpo calloso es más grueso entre mi hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y entonces conecto más con la emoción y además porque mi amígdala funciona diferente a la de Osman, mi esposo, ¿verdad? Entonces eso no es sexista, ¿verdad? Y tampoco es retrógrado, al contrario, ¿verdad? Es siempre actual porque eso se llama ciencia, biología, sí, uno, ¿verdad? Biología básica, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender y valorar la complementariedad, ¿verdad? Somos diferentes y estamos llamados a hacer aportaciones distintas a la familia y a la sociedad. A mí me parece genial que ahora la mujer ha salido más al ámbito público y el hombre está también más metido en el ámbito privado. Como les comentó Karen, yo he trabajado durante muchos años, he trabajado, bueno, no tantos como yo quisiera, ¿verdad? Pero bueno, desde el 2017 a la fecha he sido trabajando con 8 colegios, éramos 7 al año pasado, pero ahora ya son 8 colegios. Pues me maravilla, ¿verdad? Las aportaciones distintas que hacemos los hombres y las mujeres, y lo vemos pues en nuestros colegios porque son de educación diferenciada, están distintos en hombres separados de las mujeres, porque en todo se comportan diferente, o sea, su madurez a los 7, a los 8 años, a los 11 años, a los 12 años, lo que están pensando y desean a los 12 es distinto de lo que están pensando y desean a los 12 las mujeres, etcétera. Comprenden diferente, estudian diferente, aprenden diferente, se relacionan con las personas de forma diferente, maduran de forma diferente, su desarrollo psicosexual es diferente. Entonces, no, hay que distinguir estos aportes diferentes a la sociedad y como les decía, pues tenemos la dicha que teniendo tantos colegios, pues vemos cómo ahora el papá se mete muchísimo en el tema de la educación de los hijos que antes no lo hacía. En la época en la que yo era niña, que no fue hace tanto, pero mi papá pues no se metía mucho en el tema de educación, ¿verdad? Y pues ahora sí, el hombre se mete mucho más, está más comprometido, aprende más cosas de la gestión de los hijos, ¿verdad? Cambiar pañales, dar pacha, dar de comer, etcétera, está más metido en la gestión educativa, etcétera, y eso ha sido pues muy bueno. Y no ha descuidado su quehacer en el ámbito público. La mujer sí se ha ido al ámbito público, al ámbito laboral, industrial, comercial, social, etcétera, pero sí ha pagado un poco la factura en la familia, ¿verdad? Porque eso ha requerido que algunas voluntariamente, otras no voluntariamente, pero el descuido del primer lugar donde las personas pues aprenden a ser personas, ¿verdad? Que es en el hogar. Entonces, los talentos, eso es otra cosa distinta, las virtudes, ¿verdad? Que eso sí depende de la individualidad y las virtudes humanas son hábitos operativos buenos, o sea que no es que la persona sea más, no sé, diligente, ¿verdad? Porque es hombre o es mujer. Bueno, el ser dirigente es algo aprendido, ¿verdad? Es un hábito operativo bueno. Sin embargo, sí hay algunas tendencias, tanto por la naturaleza de la persona, por ser hombre o mujer, como por su temperamento para desarrollar vicios o para desarrollar virtudes, ¿verdad? Entonces, entre esposos lo que se debe tener es unidad, no uniformidad. No confundamos las cosas. No, la mujer ahora se ha exacerbado tanto su papel dentro del hogar que ahora quiere decir cómo debe gestionar el padre y entonces se ha anulado un poco la figura del padre y por eso es que se ha perdido tanto el tema de la autoridad, ¿verdad? Porque ya no hay esa figura que antes era reconocida dentro del hogar propia de la naturaleza masculina del tema de la autoridad. ¿Una madre puede tener autoridad? Sí, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, la madre tiene mucho más tendencia a el sentimentalismo, a ser flexible, a reconsiderar algunos aspectos, porque ve la parte emotiva, afectiva de la persona. El hombre, como es la mujer es racional y emotiva y el hombre no tiene la parte de la emotividad, ¿verdad? Por la misma limitación de cómo funciona su cerebro. Entonces tiende a ser más estricto, por ejemplo, con la norma, ¿verdad? En cambio la mujer pues sí puede tender a ver con un poco más de suavidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas que pueden impactar la gestión en el hogar y por eso es que se ha perdido un poco pues la autoridad. Entonces estamos llamados a sumar capacidades, a superar limitaciones y a armonizar los esfuerzos. Y el hombre y la mujer hacen diferentes aportes a la sociedad y eso es muy bueno.
Entonces, el trabajo dentro de casa, y quisiera terminar esta diapositiva haciendo hincapié en esto, no es un trabajo de segunda clase. Y nosotros tenemos que rescatar esto como voceros pro vida, porque hay un esfuerzo de desacreditar el trabajo dentro de casa, como que fuera un trabajo de segunda clase. O sea, como, es que no te vas a realizar, como que si uno solo se puede realizar trabajando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Si yo me puedo realizar perfectamente, estando dedicada totalmente a mi hogar. O sea, yo no me siento más o menos realizada porque esté trabajando dentro o fuera del hogar. A Dios las gracias, yo he tenido la oportunidad que con mis 3 hijos me he quedado trabajando dentro de casa cuando los he tenido pequeños y me he ido a trabajar fuera de casa hasta que ellos han estado en su etapa escolar. Y yo no me he sentido menos realizada en esos momentos o frustrada, ¿verdad? Profesionalmente. Eso es mucho aprendido. Muy bien, entonces, desde que somos concebidos, no solo nuestros órganos sexuales, sino que nuestros cerebros tienen una impronta de varón y mujer, ¿verdad? Y por esa diferente dotación cromosómica que determina el sexo, que es XX en el caso de la mujer y XY en el caso del varón, o sea, el óvulo siempre es X, siempre, y si el espermatozoide que entra dentro del óvulo es X, se desarrolla toda esta producción de hormonas sexuales que causan de forma natural un cuerpo y un cerebro femenino o masculino, ¿verdad? En el caso, pues, si es XX, pues, es femenino, y en el caso de que es XY, pues es varón. Así que yo fui mujer desde el momento de la concepción. Y si yo tuviera alguna situación desafortunada por la que me pierdo, me encuentran en una zanja o me encuentran en una fosa y me hacen una prueba forense, incluso podrían saber mi edad, mi sexo, eh, podrían saber mucha información de acuerdo a mi naturaleza, a mi naturaleza. Cada célula de mi cuerpo es de mujer, es femenina, y no hay nada que yo haga exteriormente que pueda cambiar esa realidad. Y pues ya terminando de hablar del tema de la complementariedad hombre y mujer, debemos entender, y importa mucho el lenguaje que usamos, que no somos del sexo opuesto, no somos opuestos. No es que es mi enemigo, porque el tema opuesto da una sensación de enemistad, de estar en diferente, como, no sé, como bando, ¿verdad? Somos sexos complementarios y eso es maravilloso. Lo que nosotros nos complementamos en casa con mi esposo es maravilloso, lo valoro muchísimo y lo disfruto muchísimo, y mis hijos se han beneficiado de esa complementariedad, no de que somos opuestos. Y termino este tema de la complementariedad hombre y mujer recordando que somos frutos completos, somos personas completas, no somos mitades de naranja. Nosotros no andamos, o sea, mi esposo no es la mitad de mi naranja, yo soy un fruto completo. Por eso es que cuando se habla de un hogar que desafortunadamente se ha desintegrado y hablan de que para rehacer su vida, sí, mi mamá no deshizo su vida cuando se separó de mi papá. O sea, mis papás están divorciados desde que tenía separados desde que tenía 12 años, se divorciaron cuando tenía 15, y la vida de mi mamá no estaba deshecha por esa realidad, ¿verdad? Y ella era una persona completa, no se quedó sin su mitad que necesitaba pues reponer esa mitad, ¿verdad? Porque ella es un fruto pues completo, y yo también lo soy, aunque esté pues casada con el hombre de mi vida. Bueno, persona, matrimonio, familia y sociedad. Pues existe una interdependencia entre la persona, la familia y la sociedad, porque la sociedad nos hace y nosotros la hacemos. Por eso es que impacta tanto lo que viene de fuera. Como nunca tenemos estímulos que vienen de fuera, antes, en la época en la que yo era niña, la influencia negativa de las cosas que pasaban en el mundo era mínima de lo que podía impactar dentro de mi hogar, ¿verdad? Entonces uno cuando, pues mi mamá a veces me podía decir, ay, es que no me gusta que veas el Chavo del Ocho porque don Ramón le da un sucoshco al Chavo del Ocho, o sea, eso era como lo más grotesco que uno podía ver, ¿verdad? Y no sé si me gustaría que vieras el Chavo del Ocho. No, no es nada, ¿verdad? No es nada de lo que los niños pueden estar viendo hoy con el permiso de los padres. Bueno, posiblemente bajo su ignorancia, ¿verdad? Porque están adoctrinando a los niños con programas infantiles. Entonces, esa sociedad nos está haciendo y nosotros estamos haciendo a la sociedad. Hacemos familia, hacemos sociedad, así que es un trabajo que cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
Pues pienso, por ejemplo, en Karen, que tiene grandes hijos, ¿verdad? Y alguien le dijera, ay, qué suerte, qué buenos hijos tienen. No, no es suerte. Ella ha trabajado con Edwin, se ha fajado para que sus hijos sean tan buenos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que cuesta, pues, mucho trabajo. El matrimonio y la familia en la organización de la sociedad, vamos a hablar un poquito de esto. Pues nuestra legislación en Guatemala, no sé si hay alguien de otro país, pero en nuestro país, la legislación guatemalteca conceptualiza el matrimonio como una institución social, y esto es importantísimo, porque cuando se comprende el matrimonio como un contrato, entonces se empieza a subvalorar, a menospreciar el valor del matrimonio, en verdad, porque es un contrato como uno puede deshacer, pues no sé, un contrato de compraventa, pues un contrato de trabajo, pues un contrato de alquiler, ¿verdad? Y no es así, porque el alquiler no sostiene la sociedad. El alquiler, el contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, no sostiene la sociedad, el matrimonio sí. Por eso es que es tan importante que en Guatemala nosotros sí tenemos reconocido, gracias a Dios, hasta la fecha como una institución social. Y la Constitución, nuestra Carta Magna, reconoce la familia como germen de la sociedad. O sea que si nosotros no sembramos bien, vamos a cosechar mal, ¿verdad? Por eso es que pues una familia que está empezando su ser familia en un matrimonio, pues está fundándose, si está contribuyendo a la sociedad, ¿verdad? Es la base del matrimonio, la base de la familia es el matrimonio. Y por eso más abajo, verá, como base de la familia está el matrimonio. ¿Qué afirma nuestro Código Civil? Que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia, con la finalidad de procrear, educar y alimentar a los hijos y auxiliarse entre sí. En esta última frase, se entiende lo que decía San Juan Pablo II, que decía: el amor es la búsqueda incesante del bien del otro. Pues el que se auxilia es porque le interesa el otro, ¿verdad? Por eso es que va implícito el tema del amor. Pero el Estado no le importa si yo amo mucho, poco, regular a Osman. ¿Sí? Cuando yo fui a mi matrimonio civil, o sea, cuando estuve en mi matrimonio civil y me casó, pues nos casamos con mi esposo, el Estado intervino porque me casaron legalmente y pues fue registrado en la Municipalidad de Guatemala esa unión. ¿Por qué le importa al Estado el matrimonio? Porque hay prole, porque es una institución cristocéntrica, perdón, niñocéntrica, no adultocéntrica. Pero bueno, pues para los católicos es cristocéntrica, pero para el Estado es niñocéntrica, se preocupa por la prole y por eso se mete, no por la decisión de los adultos. O sea, nosotros podríamos antes haber estado viviendo juntos, no sé, 7 años, 8 años, y amarnos regular y decidir que nos vamos a casar. El Estado no le interesa si es mucho, poco o regular. Se mete porque puede haber prole. Y entonces esa relación conyugal permanente entre un hombre y una mujer es lo que hace el matrimonio. Y hoy día, pues, se exacerba tanto la importancia del único hijo que tienen los matrimonios, o el par de hijos con suerte, ¿verdad? Que creen que lo que une a los esposos son los hijos, ¿no? Lo que une la familia son los esposos, son el cemento de la familia. Y para los creyentes, pues esa combinación tripartita de Dios o de esposo y esposa. Entonces, es la plataforma de una familia sólida, ¿verdad? Que está primordialmente, como lo había dicho anteriormente, en función del bienestar y el bien ser. Me falta agregar, lo voy a agregar en la presentación, no solamente en función del bienestar, sino también del bien ser de los hijos, ¿verdad? Y su educación. Es una, como decía, una institución niñocéntrica. Sí se le promueve, sí se le protege, sí se le defiende. En ella se van a formar ciudadanos que respetarán esa dignidad de la que hemos estado hablando, los derechos humanos y las libertades individuales. Estas no son bellas ideas, ¿verdad? Sino hechos reales. ¿Y qué lo demuestra? Pues los estudios sociales y científicos, ¿verdad? Que vamos a ver algunos de estos estudios, algunos de estos resultados los vamos a ver en un momentito. Entonces, la familia pues cumple funciones sociales estratégicas, no es cualquier cosa. O sea, no es que ahí da lo mismo, a ti qué te importa, o sea, si no te afecta a ti.
¿no? Es que el concepto de matrimonio y familia y lo que se entiende por matrimonio y familia en una sociedad impacta la cultura. Y entonces desestimamos el papel del padre y la madre complementarios dentro del hogar y el bien que supone para los niños que no tienen quien los defienda. Entonces, este es el servicio público por excelencia. Yo recuerdo de haber conversado en alguna oportunidad con una persona que está súper metida en labor social en las cárceles y un día me comentó, me dijo, mira, la inmensa mayoría de personas en conflicto, de adolescentes en conflicto con la sociedad, son los adolescentes que tienen mal comportamiento, son hijos de hogares desintegrados, ¿verdad? Donde no ha habido pues figura de padre generalmente, ¿verdad? Familias monoparentales. Yo vengo de una familia monoparental, así que digamos que muchas veces la gente cuando hablo de temas de familia me dice, ay, sí, pues tú lo puedes decir, pues no sé, ¿verdad? Como que venís de ahí, de la ilusión del hogar perfecto, de la familia perfecta, no sé, de ahí del IRTRA, de REU, pero no. Vengo precisamente porque vengo de esa realidad, de un hogar desintegrado, separados desde los 12, divorciados desde los 15. Les puedo decir que hace un gran impacto en la familia, un gran impacto. Las heridas que se dan por esa situación. Entonces, el mejor ministerio de bienestar social, pues es la familia. Yo agradezco a Dios y a mi madre que se fajó para que nosotros fuéramos unas buenas personas, ¿verdad? Y gracias a Dios pues pudo hacerlo, pues con la ayuda de Dios y la ayuda de mis abuelos, pero se las vio difícil, ¿verdad? Es difícil hacer pues eso cuando falta esa complementariedad en el hogar. Y por eso es que se puede hablar de que es un medio por excelencia de prevención social, ¿verdad? Se previenen los problemas sociales que se pueden dar como la deserción escolar, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, pues donde hay menos de esos casos en familias cuya base es el matrimonio. Los mejores números los tiene el matrimonio religioso y civil. Por eso se puede afirmar que se genera el desarrollo y también pues en un aspecto negativo que hay que reconocer que cuando se deja de dignificar el matrimonio y la familia y se cree que el matrimonio y familia es cualquier cosa, pues se empuja pues las crisis, sobre todo las crisis de valores. Entonces, ¿para qué necesitan los niños a su familia? Pues principalmente necesitan a sus padres para su desarrollo integral, o sea, toda la persona, por eso hablamos integrales, todas las dimensiones de la persona, espiritualmente, afectivamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, socialmente, necesitan a sus padres para esto, para comprender qué es la verdadera libertad, qué es la verdadera felicidad, que no es la alegría de animal sano, ¿verdad? Para educar la conciencia, para la vida de fe, para el arte de enseñar a amar, que es un arte, pues es una labor artesanal, ¿verdad? Y no cualquiera enseña a amar, ¿verdad? Por eso es que se aprende sobre todo, como decía Karen, ¿verdad? En esta frase de San Francisco de Asís, el mejor sermón es el del ejemplo, pues ahí enseñan los padres, pues enseñan, yo no lo aprendí del ejemplo, lo tuve que aprender de otra manera, ¿verdad? Con mi formación en el ámbito religioso, yo ahí lo aprendí, pero no lo vi como referente en mi familia. También para educar hábitos que luego se convierten en virtudes, para educar la voluntad, para educar la afectividad, la educación de la afectividad sexual, para la vida de familia, para aprender el arte de la comunicación, pues obvio que se necesita a los padres de familia, a la familia para ese ámbito de la escuela de la comunicación. También para la formación de una cultura de la paz, por lo mismo que les digo, porque ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de personas con conducta antisocial? Es que están buscando una familia que no tienen, ¿verdad? Y entonces están buscando esa validación, esa integración, ese sentido de pertenencia en sus comunidades cerradas, ¿verdad? Que son pues, sus grupos de las malas. También pues para la ciudadanía digital necesitan a los padres y muy importante, lo puse al final, pero no por menos importante, para el itinerario de la maduración de la feminidad y de la masculinidad. Es súper importante la figura del padre dentro del hogar, la figura de la madre y esa labor complementaria dentro del hogar para ese itinerario natural de la maduración de la feminidad y la masculinidad. Bueno, pues vamos a dar pues rápidamente, porque ya nos quedan muy pocos minutos, para qué sirve, ¿verdad? El matrimonio. Pues está asociado al rendimiento académico de los hijos, disminuye el riesgo de fracaso o abandono de la escuela, la deserción escolar,
también influye en la manera en la que la mujer comprende su propio matrimonio y su propia familia, o sea, que le ayuda en su propio matrimonio, y reduce el abuso infantil y el riesgo de las adolescentes de ser abusadas sexualmente cuando en su hogar lo que se tiene es un matrimonio civil y religioso, son los mejores números, después el civil. También reduce la posibilidad de convertirse en madres solteras. Yo tengo la gran dicha de conocer a madres solteras y conozco sus historias, ¿verdad? Mi madre, en realidad, después de mis 12 años, casi, pues fue una madre soltera porque era una familia monoparental y prácticamente no contábamos con mi papá. Y la admiro mucho por eso, ¿verdad? No es que una madre soltera o una madre sacando adelante a sus hijos en un hogar monoparental sea luchadora y una que tiene a su esposo no sea luchadora, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos que utilizamos, porque yo no soy menos luchadora que mi mamá porque estaba sola. Lo que pasa es que es una lucha distinta, es una lucha difícil, ¿sí? Y por supuesto aumenta el bienestar económico. Es una cuestión muy sencilla de entender y les voy a dar mi ejemplo personal. O sea, cuando yo vivía con mis padres, los ingresos de ambos, porque ambos trabajan fuera de casa, entraban a mi hogar, ¿verdad? Entonces se administraba el presupuesto con el ingreso de ambos. Cuando salió mi papá de casa, nosotros lo que teníamos de ingreso de mi papá fue lo que mi mamá consiguió en la corte, ¿verdad? Lo que le consiguió con abogados, ¿verdad? Y se redujo sustancialmente. Entonces, en mi casa empezaron a haber limitaciones presupuestales por esa separación, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de lógica, ¿verdad? Que en una familia monoparental, pues puede haber pues mucho menos ingresos que cuando están el ingreso pues de ambos padres. Pero en general, aun cuando la mujer no trabaja fuera de casa, se ha comprobado que el desarrollo laboral y económico de un hombre es mucho más fecundo que aquel que no está casado, ¿verdad? Entonces eso también pues, es importante de comprender. Entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer es beneficioso para la sociedad porque es un determinante positivo de la economía. También porque brinda beneficios económicos tanto para los cónyuges como para sus hijos y ventajas económicas que son más que la suma de los dos sueldos, ¿verdad? Como lo decía pues ahora mismo, ¿verdad? Más que la suma de los sueldos del esposo y la esposa. En conclusión, pues la familia importa para el desarrollo del país, para la disminución de los problemas sociales, para la disminución de los índices de pobreza, de deserción escolar, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Todos los indicadores del mundo son menores de este tipo de pobreza, deserción escolar, violencia intrafamiliar y abuso sexual en hogares constituidos por el matrimonio entre hombre y mujer. Parte de las estadísticas que les traigo, aquí podemos ver, por ejemplo, las diferencias proporcionales del abuso sexual contra niños en una relación de 20-1. Muchas más víctimas de abuso sexual en hogares monoparentales que en hogares donde están el papá y la mamá biológicos y casados, ¿verdad? O sea, es una relación de 20-1. La posibilidad de abuso físico y sexual contra mujeres, pues vemos acá, viven con mamá y padrastro, se cuadruplica el riesgo de los que viven con mamá y papá, ¿verdad? Otra estadística, niños y jóvenes que han cometido actos delincuenciales, ¿verdad? Es casi una tercera parte más, esto es una estadística de Noruega. En familias intactas es una tercera parte de lo que son en familias no intactas, que son las que tienen padres divorciados, como en mi caso, separados o solos o segundas uniones, ¿verdad? Y bueno, y finalmente pues vamos a hablar del tema en estos últimos 5 minutos sobre las uniones líquidas, ¿verdad? Que es la cohabitación. Entonces, pues hace algún tiempo una persona estaba hablando conmigo y me dijo, pues es que es preferible que uno viva antes con la persona para que tenga más éxito el matrimonio. Entonces, bueno, yo con mi cara de póker, ¿verdad? Porque en estos casos pues conviene hacer mucha cara de póker para no asustar a quien hace los comentarios, ¿verdad? Para que no sepan que uno está pensando totalmente en contra de lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces yo con cara de póker, cuando uno juega póker pues no hace ningún gesto, sea bueno o sea malo, la jugada, ¿verdad? Y entonces mi pregunta fue, ¿y esa información de dónde la ha sacado? ¿Verdad? Bueno, pero es que todo el mundo sabe que pues es mejor vivir antes que casarse sin haber vivido antes, porque uno no sabe si va a funcionar, ¿verdad?
Y entonces es mejor para el matrimonio que después uno se va a casar, pero que uno haya probado y que pues, ajá, ¿y de dónde te sacas esa información? Cuéntame, o sea, es que es para saber, para comprenderte, ¿verdad? Y no me podía decir porque no tenía ninguna referencia, o sea, era una leyenda urbana, ¿verdad? Y le llegó en alguna conversación, lo leyó en una revista, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Dónde lo vio en la tele, en una serie en Netflix, ¿verdad? No tengo ni idea, ¿verdad? Pero no tenía sustento alguno. Lo que la evidencia muestra es que hay muchas más rupturas matrimoniales en hogares donde hubo convivencia o cohabitación antes que donde no hubo cohabitación antes. Entonces, esa creencia de que cohabitar antes de casarse reduce el riesgo de divorcio no tiene ninguna evidencia a su favor, ninguna. O sea, no hay, nadie puede presentar una evidencia estadística que diga, ah, sí, aquí pues tenemos este estudio, pues no, porque no existe, ¿verdad? Entonces las parejas que viven juntas antes de casarse tienen de 50 a 80% más de probabilidad de divorciarse. Y las parejas que cohabitan juntas son de 2 a 8 veces más vulnerables a la infidelidad sexual que las que están casadas. Entonces, a manera de conclusión, pues de manera que si nosotros deseamos una mayor y más duradera felicidad, pues lo mejor será pues estar comprometidos en matrimonio, porque será más fiel, ¿verdad? Trabajará con mayor empeño, con mayor compromiso en solucionar los problemas. En general, pues hay emocionalmente, pues hay una mayor madurez y comprensión entre personas que están pues casadas, y está menos inclinada a la conducta violenta, por lo que les digo que está comprobado que hay mucha más violencia intrafamiliar en uniones de hecho, en cohabitación, y también pues hay menos divorcio. Entonces, la investigación lo que nos dice es que el matrimonio y no la convivencia o la cohabitación es la mejor manera pues de vivir. Así que las familias con parejas casadas e hijos biológicos pues comunes contribuyen de mejor manera al bienestar de adultos y de niños y disminuyen el riesgo de problemas sociales. Distintas estructuras familiares contribuyen de manera diferente a la promoción y a la protección de los derechos humanos. La Escuela de Derechos Humanos es la familia. Entonces, la comprensión que se tiene de la dignidad de la persona, de los derechos humanos, se aprende en el hogar, ¿verdad? Y también pues será un factor importante de desarrollo y de justicia, ¿verdad? Y de la comprensión de una cultura de paz, como lo había pues mencionado antes. Y lo último, pues que voy a mencionar son los síntomas de la crisis del matrimonio, aunque bastante de esto pues lo he hablado, ¿verdad? Una de esto es que el primer concepto de la crisis es el concepto subjetivo de la libertad, que ya lo he explicado. El rechazo del compromiso, que vemos ahora estas nuevas generaciones que no quieren comprometerse, ¿verdad? Y parte del problema es que no tienen referentes positivos. Tienen más referentes positivos que negativos, pero alguna oportunidad le he preguntado a personas que dicen, no, es que yo no me quiero casar, que no quiero casarme nunca, que no quiero, pues después para divorciado, ¿verdad? Yo le he preguntado a algunas de esas personas, yo le he dicho, pero tú tienes más referentes negativos que positivos. O sea, tu experiencia es en contacto es con más personas que se han divorciado, que les ha ido mal, o más en personas que tienen un buen matrimonio. Pues siempre la respuesta ha sido, pues tengo más referentes positivos, pero igual tengo referentes negativos. Entonces, se absolutiza por ese menor número de experiencias con casos negativos, se absolutiza y entonces se ha dejado de ilusionarse, ¿verdad? Es un poco como, pues, salvando las distancias, ¿verdad? Voy a hacer una analogía que es en parte igual y en parte distinta, pues cuando uno tiene una mala experiencia en un restaurante, en un hospital, en una clínica, ¿verdad? Y hay una persona que le fue re mal, ¿verdad? O una o dos, ¿verdad? Y tal vez hay, no sé, ¿verdad? 1000 que les fue bien, ¿verdad? Pero no, esa mala experiencia pues puede hacernos que desconfiemos de la institución. Y también pues hay un tema importante en cuanto a la sexualidad desvinculada de sus fines, ¿verdad? Que es el unitivo procreativo y también el del placer. Entonces, cuando únicamente se dibuja la sexualidad orientada al placer, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una persona que lo que deseo con ella es sentir el placer y
sentir el placer y sentir el placer y sentir el placer, ¿verdad? Ahora vemos muchas uniones temporales, ¿verdad? Que esa ha sido su base, ¿verdad? Ese placer temporal, ¿verdad? O relaciones fugaces, ¿verdad? Si no de solo una noche, en la que lo que se está buscando pues es el placer. Y eso se llama utilitarismo. Estamos utilizando a la persona para nuestro placer. Uno no tiene una relación fugaz de una noche por amor, la tiene por ver a la otra persona como como una cosa que se usa y se deja, ¿verdad? Pues eso es bastante común hoy día y tenemos que ahogar el mal en abundancia de bien. Pensar que el matrimonio es un mero formalismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente? Dice, ay, pues, que es un papel, ¿verdad? Sí, es un papel. Bueno, vamos a ver si yo te compro una casa y te la compro, ¿verdad? Y ¿qué haría yo cuando me la compro? O sea, exijo ese papel que le das pues poquita importancia, ya hablamos de que no es un contrato, pero nunca le damos poco valor a esos papeles que son de cosas serias, ¿verdad? Es solamente una forma de hablar, porque detrás de ese papel hay todo un sentido de compromiso, ¿verdad? Una entrega total, una comprensión de la mínimo de permanencia, ¿sí? No es que uno se casa pensando, bueno, a ver qué tal nos va y si nos va re mal, pues entonces, o nos va mal o un poquito mal. Si nos casamos con esa mentalidad o si solamente cohabitamos, el mensaje no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la vida nos separe o hasta que algún defecto tuyo me separe de ti, ¿sí? Entonces hay una pérdida del valor sagrado y también pues pensar que la familia es cualquier cosa, ¿verdad? Un concepto histórico, arcaico o cultural, ¿verdad? Y que lo que importa es el amor, ¿verdad? Ya lo expliqué ampliamente, no necesito pues ahondar en esto. No es, pues se ve como una institución fruto de una evolución o de la involución, ¿verdad? Ahora hay muchos textos que hablan sobre las familias modernas, están en constante evolución. Créanme que cuando ustedes vean un texto que dice la familia es un concepto en evolución, detrás de eso hay ideología. Bueno, pues eso es lo que traía para ustedes. Voy a ver porque veo aquí que tengo algunas preguntas en el chat. Vamos a ver. Dice, no, una es la evaluación. No, es solo la evaluación. Ok, no sé si alguien pues tiene una pregunta que quisiera abrir su micrófono y hacerla o levantar la mano y pues yo estaré aquí pendiente de darle la palabra si lo que quiere es levantar la mano, como quieran. Yo, una pregunta corta. Creo que dijiste ciudadanía digital. ¿Qué significa eso? Gracias. Muy bien. Qué bueno que preguntas. Uno nunca se debe quedar con inquietudes. La ciudadanía digital es cuando aprendemos a ser ciudadanos digitales. Es decir, cuando enseñamos a nuestros hijos, y bueno, uno también aprende a ser ciudadano digital cuando se enfrenta a la tecnología y sabe hacer un uso responsable de la tecnología. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y que se aceleró 10 años con la pandemia? Es que de forma más precoz empezaron los niños a utilizar tecnología para la educación sin haber sido educados para ser ciudadanos en ese mundo digital, o sea, en ese mundo que no es físico, ¿verdad? Que nosotros en el mundo físico, pues yo salgo aquí al jardín o a la calle, ¿verdad? Son cosas físicas, uno las ve, las toca, las pruebas son reales. ¿Verdad? En el mundo digital las cosas pueden no ser ciertas, pueden ser ciertas. No existe tal cosa como San Google. En Google podemos encontrar falso y verdadero y todas las escalas intermedias. En redes sociales pues podemos encontrar gente con buen criterio y con mal criterio. Entonces, en ese mundo digital es importante educarse para ser un buen ciudadano, para ser una persona que pueda estar allí y hacerlo responsablemente. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo o sea, casi no veo contenido de otras personas en mis redes sociales porque no me da tiempo. Me meto a mis redes sociales a publicar. O sea, yo tengo una agenda, que es lo que ando persiguiendo, que es lo que quiero transmitir, que es un tema de fe, matrimonio, familia y provida. Entonces yo me meto a mis redes sociales para eso. Pero sí es verdad que cuando me mandan solicitudes de amistad, generalmente veo que la persona
tenga mis mismos valores, para aceptar su amistad. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para discutir con las personas en los comentarios. O sea, si alguien se pone, yo digo, cada ser humano tiene dignidad humana desde el momento de la concepción, y alguien está en contra y me dice, no, que si fue violada, que si no tengo tiempo para eso, o sea, no tengo tiempo. Entonces yo tengo configurada mi cuenta para que solamente mis friends puedan comentar, ¿sí? Entonces, por eso es que las personas me pueden seguir, o sea, pueden decir, pues tú puedes decir, quiero seguir a esta persona, ¿verdad? Pero no puede comentar si no es mi friend. Pero nosotros no damos toda esa explicación, no se la damos a nuestros hijos cuando le entregamos un celular. Yo he preguntado a niños de 12 años cuando les han entregado celulares, y te digo una experiencia personal con un familiar muy querido y muy cercano, que cuando lo vi con un celular, yo le dije, ¿tu papá te explicó o tu mamá te explicó los peligros que tú puedes encontrar en ese celular? No, no, ¿por qué? ¿Qué peligros? O sea, a mí me temblaba el ojo. Le dije, ¿tú sabes cómo configurar la privacidad de tus redes sociales? Le pregunté, ¿tienes redes sociales? Sí, sí tengo redes sociales. ¿Tienes conocimiento de cómo configurar tu privacidad? No, no la tengo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no estamos lanzando a los niños, ni siquiera a los jóvenes, a los niños, a un mundo digital sin ser buenos ciudadanos. ¿Verdad? O sea, todavía no tienen, o sea, yo voy a manejar, o sea, voy a usar un vehículo. Para poder usar un vehículo necesito una licencia. Para tener esa licencia tuve que haber estudiado las leyes de tránsito, que no me puedo pasar un semáforo en rojo, donde no puedo manejar a más de 60 kilómetros o a 80 kilómetros, etc. Nosotros no estamos haciendo eso en el mundo digital. ¿Sí? Entonces, a eso me refería, Virginia. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo soy Eva. A ver, Eva. Dime. Sí. Hola. Hola, gracias. Bueno, hay un gran problema ahorita que también yo lo he visto en cuanto a esto de las parejas que quieren cohabitar, que se conocen en plataformas digitales, precisamente. Estas cosas de yo te conozco, ponen el perfil y casi que se autorrevelan ahí, ¿verdad? Sin mayores filtros, pues. Y entonces, pues yo pienso que ya ahí ya de entradita ya dice mucho de lo que va en fallo, ¿verdad? Para formar relaciones. Mira, Vanidia, yo no me atrevería a reprobar plataformas que se utilizan para conocer personas, porque los jóvenes están ahora inmersos en un mundo digital que nosotros, que no vivimos somos una generación que no conocimos personas en ese mundo, digamos, en un mundo digital. Nosotros somos de gente, o sea, digamos que una persona me acaba de preguntar hace un momento qué fue lo que más te impactó, digamos, de estar encerrada. Bueno, que yo soy una persona de gente, o sea, a mí me gusta la gente, me gusta compartir con la gente, me gusta ver a la gente, ¿verdad? Pero mi hijo menor, bueno, mis dos hijos menores, ¿verdad? Que son los dos varones, ellos ya son nativos digitales, o sea, cuando ellos nacieron ya estaba el celular. Cuando nació mi hija, como hay un espacio de 6 años entre uno y otro, casi te podría decir que ella es de otra generación, ¿verdad? Porque ella todavía ve televisión, mis dos varones no miran televisión, ¿verdad? Ellos son de YouTube, de plataformas de streaming, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con estas plataformas? Es que si ese es tu mecanismo, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres conseguir? O sea, lo que quieres es una relación fugaz, lo que quieres es tener relaciones sexuales, lo que quieres es pues conocer a alguien y a ver qué tal, ¿verdad? Ese es el mayor problema que yo veo. Y hay plataformas de este tipo que no tienen ningún criterio, ¿sí? O sea, tú te puedes encontrar de todo, o sea, de todo en no sé, en un Tinder, por ejemplo, tú encuentras de todo, o sea, puedes encontrar desde depravados sexuales hasta cualquier cosa para abajo, ¿verdad? Pero hay otras, por ejemplo, que puede ser, no sé, un Catholic Match, por ejemplo, que es una plataforma en la que solo hay gente católica, ¿verdad? Y entonces
¿Qué hay? Hay un filtro. Entonces, ¿quién está ahí? Quiere conocer a otras personas que tienen sus mismos valores y no los encuentra, ya no es tan frecuente, ¿verdad? Entonces, dice, es que me cuesta, ¿verdad? Digamos, yo escuchaba a Virginia que decía, ay, es que qué bonito, pues porque puedo conocer gente que tiene los mismos valores que yo. Es que ya no es tan frecuente, ya no es tan frecuente, ¿verdad? Esto. Entonces, por eso es que yo no le pondría un 0, digamos, o sea, no diría es una reprobación total, sino hay que, como en cualquier otra cosa, se tiene que dar formación para los criterios. Si tú ¿cuál es tu propósito? ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito con esto? ¿Qué pasa ahora también? Es que hay algunos adolescentes, ¿verdad? Incluso niños que son contactados por redes sociales. Nosotros tenemos, bueno, en los colegios donde ahora estoy acompañada nada más como asesoría, pero antes trabajé ahí, nosotros tenemos un programa de ciudadanía digital desde pequeños. Nosotros tenemos un programa de educación afectiva sexual desde pequeños, desde la preprimaria. Nosotros tenemos un programa de educación de carácter desde pequeños, ¿verdad? Pero los padres son primeros educadores. Los colegios no pueden sustituir a los padres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de formar a los padres, pero ese esfuerzo no está generalizado. Por eso es que mi respuesta a Virginia era, el tema no es que el celular no es, yo no estoy satanizando el celular, ¿sí? O no estoy satanizando el YouTube, ¿verdad? Lo que pasa es que sí pueden encontrar cosas muy malas, pero ¿quién los educa para eso? Pues, o sea, ¿quién? O sea, los padres de familia y el colegio como un aliado, ¿verdad? Como un subsidiario de esa educación. Entonces, pueden haber parejas o sea, matrimonios que se constituyan a través de un Catholic Match, por ejemplo, ¿verdad? Porque no te puedo decir, no conozco todas las plataformas de este tipo que existen. Bueno, sí. ¿Y puede ser un buen matrimonio? Sí. Y pueden estar buscando la búsqueda, o sea, de comprender el amor como la búsqueda incesante del bien del otro. Sí, sí, pueden, ¿verdad? Todos son así, no te podría decir, ¿verdad? En Tinder, dudaría, porque es otro el perfil, ¿verdad? Es otro el perfil, el que busca la pareja en Tinder tiene otro perfil del que lo busca en Catholic Match, ¿verdad? Y ojalá que existiera, ojalá, ¿verdad? Que existe en la iglesia evangélica también y en otras instituciones que tengan eso, ojalá que existan, porque si se han metido en este mundo, ojalá que sepamos ahogar el mal en abundancia de bien, ojalá, ¿verdad? Y pues educar con criterio, formar con criterio, no satanizar las cosas, sino pues educar para la libertad, porque eso es lo nuestro, ¿verdad? Educar para la libertad, que es educar para el amor y educar para la santidad, es lo mismo. Sí, es lo mismo, educar para la libertad es lo mismo que educar para la santidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna duda, inquietud de lo que he expuesto, tenga algo que no haya explicado bien, o que no se haya entendido bien? Yo tengo una duda, bueno, sin nadie. Bueno, mejor no. No, Perdón. Nora, Es que digamos, Después Nora, sí. Dale, Virginia. no, es que hay personas que no quieren tener hijos y se casan enfrente de la ley, pero pues, ¿qué caso tienen? No sé. Bueno, yo supongo, no lo sé, Karen, tú me dirás si van a ver este tema con mayor profundidad en alguna otra de las charlas, pero efectivamente, Virginia, pues esa es un gran desafío que tenemos hoy día. Una de las razones por las que los jóvenes no quieren tener hijos es por todo lo que he estado conversando, ¿verdad? Que estamos educando hijos en un ambiente hedonista, ¿verdad? Solo de placer, de las cosas fáciles. Y claro que tener un hijo es complicado, o sea, sí, la verdad que sí. La verdad es que sí, que cuesta, ¿verdad? Cuesta educarlos, cuesta sacarlos adelante, cuesta pues con sus diferentes etapas, pero es maravilloso. O sea, es maravilloso. O sea, yo les digo, para mí, después de ser hija de Dios y ser esposa, lo más maravilloso que me ha pasado es ser mamá. O sea, sí. Pero ahora, como no queremos las dificultades, queremos evitar los esfuerzos, queremos evitar pues el agobio, ¿verdad? Y pensamos además que hay todo un esfuerzo global para hacernos pensar que
familia pequeña es familia feliz, ¿verdad? Y entonces además, cuando si quieren hijos, quieren tener uno, ¿verdad? O dos, ¿verdad? O sea, es mucho mejor educar, o sea, sale uno más adelante, y te lo digo porque tengo 3 hijos y hubiera querido tener más hijos, lo que pasa es que no pude, pero el que menos me ha costado es mi tercero, o sea, el que menos me ha costado ha sido mi tercer hijo, ¿verdad? Porque la primera, pues yo la eduqué como hija única casi, por algún tiempo. Entonces sí hay como un esfuerzo alrededor. Pero cara a la fe, y porque lo puedo decir desde lo de que sabemos que es un sacramento, ¿verdad? Que Cristo lo elevó a nivel de sacramento, el matrimonio, es que uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad? Por eso es que se pregunta en el escrutinio, es la apertura a la vida. Entonces, en el escrutinio, en el momento del sacramento, te hacen 4 preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas es si es un amor, si van libremente. Segundo, si están abiertos a la fecundidad. Tercero, si están dispuestos a la fidelidad. Y cuarto, si si el matrimonio están yendo de forma total, o sea, si la entrega es total, ¿sí? Por eso es que cuando una pareja de novios llega al matrimonio pensando que no va a tener hijos, está violentando 2 de los 4 criterios. Porque no hay una entrega total, porque te estoy diciendo, te quiero a ti, pero no quiero tu fertilidad. Me entrego a ti, pero no te entrego mi fertilidad. Me entrego a ti, pero no mi capacidad de ser mamá. Te recibo, pero no quiero que seas papá. Entonces no hay entrega total. Entonces hay una falencia, ¿verdad? Y la otra es la fecundidad. ¿Sí? Entonces ese otro criterio de la fecundidad pues se ve violentado porque no estoy dispuesto no hay confianza en Dios. O sea, uno dice, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, menos en el tema de los hijos. Ahí sí, solo yo, ¿verdad? Ahí tú no mandas, ahí no pintas, no tienes nada que decir, ¿verdad? Señor, yo confío en ti, creo en ti, menos en el tema de la fertilidad. Ahí sí, no te metas, porque yo sé que eso que tener uno, o que tener dos, o sea, uno piensa que el hijo es solo de uno. Entonces, cuando uno se sabe hijo de Dios y sabe que tus hijos son más hijos de Dios que tuyos, entonces se ha entendido realmente que tienes hijos de Dios y que estás participando en su poder co-creador, ¿verdad? Dios te utiliza a ti y Él da la parte más importante que es el alma y uno pone la parte física, ¿verdad? Pero yo veo a mis hijos como hijos de Dios, no míos, solo yo mime conmigo para mí, ¿verdad? Entonces, como los comprendo como hijos de Dios, he tenido los hijos de Dios. Yo tengo 3 hijos de Dios, ¿sí? Y no le digo, Señor, no quiero tener tus hijos. ¿Sí? Gracias. Bueno. Ahí hay otra pregunta de Janet. Muy bien. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Tengo una inquietud con respecto a lo que usted hablaba del manejo de las redes sociales y todo lo demás. A ver. Obviamente, no sé si lo van a enfocar después, cómo puede ser ese manejo, porque pues eso genera mucho conflicto en la familia cuando empiezas a prohibir, ¿no? Y más que todo en adolescentes. Entonces empiezan los choques, papá, mamá, papá, hijo, y en fin, empieza un caos. ¿Cómo manejar esa forma? O no sé si lo van a tomar más adelante, o porque ahí es cuando empiezan los chicos a irse por los lados, mentir, están en otras cosas y tú crees que están en otras. Esa es mi pregunta básica. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. No sé si te dice Nora o Janet, pero te voy a decir Nora o Janet. Nora, tranquila, Nora. es que pues cuando es nombre compuesto pues me gusta colocarlo de verdad porque es mi nombre completo, pero bueno, no hay problema, como quiera. Gracias. Muy bien, Nora. Yo supongo que eres colombiana, te veo así, te escucho un acento como colombiana. Sí, señora. No creo que se ahonde profundamente en el tema de ciudadanía digital, puesto que esta formación es en cultura de la vida y familia. Karen, si estoy equivocada, tú me cuentas, o Margarita. Sin embargo, sí te puedo responder, pues,
una pincelada, te puedo dar algunas pinceladas del tema que me estás planteando. Cuando uno entrega un celular a un hijo, le está entregando una herramienta, ¿verdad? Que ese debería ser el planteamiento. Yo te estoy entregando una herramienta, ¿verdad? Y esta herramienta tiene ciertos criterios, trae un manual, digamos, no un manual de uso de oprime aquí, aquí lo prendes, aquí lo cargas, así lo puedes dañar, no lo uses así, sino de criterios familiares. ¿Qué se hace en esta familia y qué no se hace? ¿Cuándo estás haciendo buen uso del celular y cuándo no estás haciendo buen uso del celular? ¿Y cuáles son las consecuencias de no usarlo bien? O sea, si tú lo usas bien, estos son los privilegios, lo usas mal, estas son las consecuencias que tú mismo has elegido. Entonces, te voy a dar un ejemplo, una analogía que es en parte igual y en parte distinta, pero como yo amo a mis hijos, he puesto normas en casa con mi esposo y mis hijos saben cuál es la razón de esas normas, por qué se tienen esas normas y cuáles son las consecuencias de no respetarlas, ¿sí? Entonces, cuando ellos no respetan las normas, tienen unas consecuencias y esas consecuencias no las elegí yo, las eligieron ellos, porque lo sabían con anticipación, eso se llama asertividad. Sabes con anticipación cuáles van a ser las consecuencias de no respetar las normas. Entonces, voy a poner un ejemplo que puede entenderse un poquito con el tema de cara a la confesión, ¿verdad? La confesión y la penitencia. La confesión pues, fue establecida por Jesucristo, Juan 20:23. O sea, nosotros sabemos que Cristo fue el que estableció el sacramento de la confesión. Y entonces yo voy a hacer esta analogía. Mis hijos no pueden jugar fútbol adentro de la casa. ¿Cuál es la razón por la que no pueden jugar fútbol? Pues yo se les he explicado, no pueden jugar fútbol porque tienes un lugar apropiado para jugar fútbol, es el jardín, ¿sí? ¿Cuál es la otra razón? Bueno, dentro de casa hay elementos que pueden verse dañados si ustedes juegan fútbol, porque pues lanzan, patean la pelota con mucha fuerza, entonces podrías quebrar un vidrio, podrías quebrar un jarrón, podrías quebrar un adorno, un marco de fotos, un cuadro, etc. Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias si tú no me obedeces? Bueno, si tú llegaras a desobedecerme jugando fútbol adentro de la casa y dañas algo, yo no voy a pagar por eso, vas a pagar tú, porque tú eres el que estás desobedeciendo, ¿sí? Y en consecuencia, pues si llegaras a dañar algo, pues te tendrías que hacer cargo de las consecuencias. Entonces, mi hijo viene y juega fútbol y rompe un jarrón. Y entonces entra conmigo y me dice, o sea, está penadísimo, porque él sabe que yo le di una norma, o sea, yo le dije por qué, yo le expliqué por qué, cuándo se hace mal, cuándo se hace bien, cuáles son los privilegios de usarlo bien, cuáles son las consecuencias de usarlo mal. Entonces entra y me pide disculpas. Entonces, mami, discúlpame, lo siento, te desobedecí, jugué adentro fútbol, ajá, ¿y qué pasó? Pues he quebrado un jarrón, ¿sí? Entonces, ¿me disculpas? Y yo, claro, mi amor, te disculpo, por supuesto, porque lo amo, y cómo no le voy a disculpar. Entonces, la disculpa es que le quito la culpa, disculpa, le quito la culpa, pero no la pena. Tú tienes que pagar el jarrón, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la confesión. Cuando tú llegas al confesionario, vas y lo que pretendes es quitarte la culpa. Y efectivamente, ipse Christus, en el nombre de Cristo, el sacerdote que tiene poder conferido por Dios, le disculpa, pero no le quita la pena. O sea, uno de los errores tiene que asumir las consecuencias. Parte de la pena uno lo hace con la penitencia, ¿verdad? Con la oración, las oraciones que el sacerdote o las acciones que el sacerdote indica. El sacerdote también reza mucho por uno y también quita parte de la pena. Y la demás pena que queda pendiente con obras de misericordia. ¿Sí? Bueno, pensándole en ciudadanía digital. Tu hijo tú le das unas normas y esas normas son para que haga buen uso de esa herramienta. Si él lo tiene solo porque yo lo que necesito es meterme a mis redes sociales, estar en contacto solo con mis amigos, entonces cuando está usando la herramienta en la mesa, cuando está usando el celular en la mesa y en lugar de estar conversando con sus papás, está usándolo para estar en contacto con sus amigos, está usando el celular para lo que se le dio. Si tú le dices es una herramienta y estas son las normas,
Si lo usas bien, tienes estos privilegios. Si lo usas mal, tienes estas consecuencias. Él tiene que saberlo de antemano y él mismo está eligiendo las consecuencias. No necesitan tener problemas por eso. Pero si los tienen, Nora, ¿qué vamos a hacer? Pues tendrás problemas y pasará el momento. Yo te digo, a la fecha tengo mis hijos todos adultos y no siempre fueron mis fans, o sea, no siempre fueron así como, mami, todo lo que pasa acá y todas las consecuencias que vivimos y todas las restricciones, todas las limitaciones, todas las normas, estoy tan feliz de que las sabes, pues, bueno, algunas sí, otras no. Lo importante es que las entiendan, que las comprendan y que vean qué es lo que ustedes están buscando, que es que los aman y quieren que hagan buen uso de su libertad. Sin ese conocimiento de las consecuencias de sus actos no pueden ser libres más adelante. Entonces, creo que esto te da para mucho. Yo te recomiendo acceder a una plataforma que se llama Interaction con X, Interacción, nada más que es con X, Interacción, y te puede ayudar mucho a encontrar buena data, buenos artículos que te pueden ayudar a ahondar en esta temática para la ciudadanía digital. Muchas gracias. Bueno, Nora. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar porque son las 9:15. Así que Virginia, tú tenías ahí levantadita la mano. No, es que vi que la tenías ahí que se acaba de bajar. Bueno, entonces les damos las gracias a todos, especialmente a ti, Carly. Muchas gracias, estuvo súper interesante la conferencia. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, después a Carly nos la puede pasar en el chat y a nosotros se la hacemos llegar. Les agradecemos mucho su tiempo. Les recordamos, por favor, llenar la evaluación que ya Margarita la subió al chat. Y cuando ya esté subida la plática a YouTube, les vamos a compartir el link. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Fue un gusto tenerlos a todos por aquí. Que pasen feliz noche y buen descanso. Nos vemos. Gracias, Karen. Dios los bendiga. Gracias, Carly, por tu esfuerzo, tu talento, tu conocimiento que cada día a mí me asombra. Gracias. Tan bella que eres. Gracias, Evangelista. Pasen buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, Feliz Carly. noche. Pasen buena noche a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Andrea. Feliz noche. Feliz noche. La semana entrante se van a incluir más porque hoy no pudieron, tenían actividades y todavía tenían que reagendar sus horarios, pero ya el próximo miércoles ya van a estar aquí con nosotros. Muy bien, Evangelista. Habrá que verla en diferido, aunque sea, ¿verdad? Porque se habla de conceptos importantes para comprender lo demás. Muchísimo, sí. Sí, cada curso, aunque pareciera igual, es tanta información nueva, tanta cosa, tantos conceptos, increíble. Y uno está en un momento diferente también cada vez, entonces tomas elementos distintos, ¿verdad? Pero bueno, yo me salgo que voy a ir a dar de cenar. Sí. Adiós. Bye, Dios bye. los bendiga. Feliz viaje, Carly, que Dios te acompañe. Muchas gracias. Bye. Siempre anda pegadito ahí a mí. Feliz Día de la Madre. Gracias. Nos vemos, Dios.